Carlos de Guatemala. En noviembre de 1973, con sus maestrías en ciencias, con énfasis en ecología vegetal en la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, de 1974 a 1976. Es profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos y decano también de la misma, director del Departamento Agroforestal de la Universidad del Valle de 1999 al 2009. Autor de 4 libros y diversos artículos sobre la problemática ambiental y vegetal de Guatemala, encargado de estudio de vegetación en Proyecto Mirador del 2005 al 2010 y actualmente investigador del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales IARNA de la Universidad Rafael Landívar. El día de hoy va a presentar su tema Cambio cultural, vegetación y lagunas en el Mirador. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero César Castañeda. ¿Ustedes tienen un puntero? Y las diapositivas las pasan. Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar acá compartiendo con ustedes. Debo decirles que le agradezco mucho a la invitación a los organizadores, a doña Marilu, a Rosendo, y muy especialmente también le agradezco a Richard Hansen, que nos dio la oportunidad en 2005 a que nos incorporáramos e iniciáramos esta investigación. Y actualmente estamos en la fase de querer publicar un libro que sintetice mucho de lo que amplíe lo que hoy diré en forma sintética, y quizá un artículo a nivel científico que el equipo del proyecto debiera ser coautor. Bueno, el cambio cultural, el título, significa que en la medida que hay cambio cultural, la vegetación ha cambiado y han cambiado las supuestas lagunas que hubo en el Mirador. Aquí se maneja esa hipótesis. La idea es, desde el principio, mostrar que todo está en constante interacción. Vamos a verlo. El resumen del trabajo pretende explicar procesos ecológicos y evidencias del establecimiento de los primeros pobladores del Mirador en bosques altos rodeados de lagunas. Es decir, en el trabajo que yo ya estoy tratando de rematar, en un libro, yo creo firmemente que ahí hubo lagunas que se formaron desde hace unos 4 millones de años, y luego lo vamos a desarrollar. Luego del cambio cultural, el cambio cultural en el Mirador no fue de hoy para mañana. Si los datos que yo pongo acá son del proyecto, me los dieron los arqueólogos, los supervisó el doctor Hansen. Entonces, durante casi 800 años, algunas veces se cree que más, que desde el año 1000 antes de Cristo ya estaban los primeros pobladores en el Mirador. Yo un poco más modesto en términos de estimación de la interacción ecológica, le pongo 800, ya creció la población. Un crecimiento poblacional en 800 años es bastante, que se dispersó en un área, lo que hoy le llaman el área natural y cultural del Mirador, con casi 900 sitios según los últimos datos. Entonces, hasta casi llegar a 100,000 habitantes, según datos mismos del clásico tardío, hubo construcciones monumentales, incremento de cultivos y deforestación. Todo eso lo deducimos nosotros, que generó contaminación, deterioro y desaparición de las lagunas que constituían su fuente de agua. Como han recalcado los distintos expositores, no hay ríos en el área. Entonces, ¿de dónde sacaban el agua? El sistema socioecológico colapsó, es decir,
la parte ecológica interactuando con la parte social, con el crecimiento poblacional, deterioró las lagunas. Esa foto satelar, que al reflejar la vegetación, lo rojo y medio azul es donde ha cambiado, pero lo rojo y lo azul probablemente fue azul, más azul hace unos 1500 años. Hace 2000 años, cuando ya estaba colapsando el mirador, pongámonos en tiempo, el mirador colapsó, por los datos del proyecto, en el año 50 o 250 después de Cristo. Desde el punto de vista ecológico, nosotros estimamos que en ese momento ya no había agua. Las lagunas ya estaban peor que el agua Matitlán. Mirador. Entonces se fortalece Tikal, Huachantum y el montón de sitios del clásico, porque ahí había fuentes de agua todavía que no tenían mucha población alrededor y se fortalecieron. Tikal se empezó realmente en el 250 esa intensidad, ya 500 años después, en el año 750, ya tenía también problemas de agua. Entonces, por eso decimos ahí, ello se repitió en el clásico, en sitios como Tikal, Huachantunzot, el área central, norcentral del Petén, donde no hay río. El objetivo, ahora sí voy a hacer más breve, es analizar la composición y dinámica de la vegetación. La vegetación es dinámica, esa es la premisa, donde esté. Y lo vamos a analizar sin una mirada desde arriba, desde cuando empieza a levantarse la península de Yucatán, hace unos 6 millones de años, y luego lo enfatizamos desde cientos años antes de Cristo, esplendor constructivo, que es el clásico tardío,
y el probable colapso y abandono. Eso implica integración de datos arqueológicos del proyecto Mirador. Es decir, la parte de estas fechas, entonces, yo la sustento en los datos que produce el proyecto. Yo no soy arqueólogo, entonces, pero me gusta integrar y ver las distintas conexiones. La interpretación general, resumiéndola, es húmeda, cálida, con bosques caducifolios. Los bosques botan sus hojas en marzo y abril, no totalmente, es semideciduo. En los bosques más antiguos del parque, en realidad, ahora ya no, lo que hay son bajos. Algo así como cuando uno va a párvulos y es niñito, y ya cuando es adolescente es el mismo jodido niñito, pero transformado con el tiempo. Adulto, ya transformado con el tiempo, y luego viejito, algunos de los de aquí llevamos. Bueno, entonces, los fundamentos son sencillos y los quiero mencionar de manera sencilla. Los ecosistemas son conducidos, cualquier ecosistema, por fuerzas de cambio a diferentes escalas espaciales y temporales. Los ecosistemas tienen atributos y el atributo eje es el cambio temporal. Constantemente está cambiando. Le enfaticé integrado porque lo que pasa en una cosa repercute en otro. Lo que va pasando en el suelo, la vegetación va cambiando, hace cambiar esto, o en el agua. Por ejemplo, una laguna, se le va echando un poquito de materia orgánica y entonces se va nutriendo y va cambiando, y esto hace cambiar la vegetación hace cambiar a los animales, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Sucesión ecológica es un proceso integrado en el que una serie de comunidades bióticas ocupan y se reemplazan a través del tiempo. Lo vamos a ver aquí, hasta alcanzarnos. La sucesión primaria comienza en sustratos donde nunca, digamos cuando se levantó la península de Yucatán. Entonces la vegetación empezó a invadir, no había vegetación ahí antes. Esa es sucesión primaria. Cuando los mayas del Mirador se fueron, supuestamente, a otros lugares, la vegetación invadió. Esa es sucesión secundaria, porque ya va de nuevo. Rápidamente, hace unos de 5 a 7 millones de años, se estaba levantando la plataforma de Yucatán, y no era una tabla rasa, era ondulada, no eran con barrancos en el mar. Entonces, esas ondulaciones hicieron presiones, el agua salobre poco a poco fue siendo sustituida por el agua de lluvia. De hecho, en el Mirador hay algunos yacimientos de agua salobre. Especialmente, se me olvidan los nombres, pero hay varios lugares que yo estuve revisando. Entonces, hace 4 millones de años ya había como digamos, pequeñas colinas, y luego en la parte baja habían lagunas. Hace 1 millón de años igual, pero han habido cambios climáticos, especialmente de hace 2 millones de años en todo el mundo, pero particularmente en esta región, por cambios, digamos, en el universo, que entonces hubo mucha glaciación en el norte, incluso en Guatemala, en los Cuchumatanes, hubo un área en Todos Santos, la parte más alta de Todos Santos, que tuvo nieve permanente, un pequeño glacial. Es decir, era más frío, entonces la vegetación cambió,
Pero en términos generales, la vegetación siempre estuvo en la parte alta y hace 10.000 años era un bosque, digamos, lo que le llaman bosque maduro, formado a través de varios milenios, porque cambiaba conforme los cambios climáticos que se dan en grandes periodos de tiempo. Ese es un diagrama que, si ustedes son críticos, que lo son, hay que mejorarlo, pero ya nos ayuda. La idea es la siguiente. Cuando se dio el primer levantamiento, hubo invasión de pequeña, líquenes, después hierbas, después arbustos, después se formó bosque. Y cuando los primeros pobladores llegaron, había un gran bosque hace unos 1000 años antes de Cristo. Entonces, poco a poco empezaron a hacer transformaciones. No fue tan rápido que llegara a esa construcción. Poco a poco fueron transformando. Por ejemplo, cuando habían 100.000 personas, que yo las preferiría pensar para toda el área, imaginémonos cuántos litros de agua tomaban diarios, o utilizaban. Si conservadoramente, yo ya hice cálculos de 50 litros diarios, los pueden multiplicar por 100.000 y esos litros de agua se consumían diariamente en toda la región. Si lo multiplicamos por un año, podemos calcular cuántos litros. Esos por 365 días lo dividen entre 1000 y eso les va a dar metros cúbicos, una cantidad grande. Yo he hecho esas estimaciones. Entonces, aquí el diagrama lo que nos está indicando es, de sucesión primaria estuvo el bosque por fuerzas naturales. De unos 800 años antes de Cristo empezó la transformación hasta que colapsó, lo abandonan y empieza la vegetación a reconstruir, pero ya no igual que aquí. Uno cree que igual, muchos ecólogos hasta creemos, no, ya otros tiempos. Eso en vegetación. El bosque alto, o sea, hay dos grandes formaciones, bosque alto y lo que le llaman bajos, que ahora hay vegetación en los bajos, la vamos a ver. Entonces el bosque alto, es lo anterior, es producto de largos procesos de sucesión. Ese es un modelo. Bosques tropicales casi no se han hecho modelos de sucesión ecológica por la gran diversidad, pero hay grandes fases que pueden identificarse. Por ejemplo, primero, ahí en el área del Mirador, cuando en las áreas primero que surge después de los incendios, después que botaron todo el bosque, son helechos. Y se logra ver bien en ciertas áreas. Después entran arbustos, después entran árboles muy tupidos que le llaman guamil. Pasan varios cientos de años, se va formando bosque, aparece un ramonal, después un sapón, después un caobanal. En el Mirador específicamente aparece un guayabial, en otros sitios arqueológicos no hay guayabío. Entonces, ese es el proceso de sucesión ecológica terrestre, más o menos en el Mirador, modelo general de sucesión secundaria. Volviendo. Hoy, del presente del sitio Mirador. Es una fotografía tomada desde el helicóptero, creo que no es mía, es Edgar Civico. Y están los sitios arqueológicos en la parte alta. Ligeramente alta, son colinitas, pero hay una diferencia. Y eso es el bajo. Imagínense eso, una laguna, 8.000 años antes de Jesucristo. No hay otra explicación
así haciendo conjeturas de que de dónde pudieron sacar el agua. Pero aquí hay datos de vegetación que van cazando. La dinámica actual de las lagunas, hicimos ese diagrama, nos muestra, ese es un cibal o una pequeña laguna que hay cerca de Carmelita y muestra los cambios de sucesión ecológica. El agua poco a poco se va poniendo turbia, le aparecen ninfas, le aparecen vegetación inferior, después eso se acumula en las orillas, genera condiciones para que aparezcan herbáceas y aparece el cibal. Cibal es una planta que tiene que ver con mucha historia. O sea, en el Popol Vuh mencionan el cibal que dio origen a la mujer y al hombre lo hicieron de un árbol. Una visión machista, pero así somos todavía. Entonces, ahí hay dinámica de la vegetación. Mira, aquí ven ustedes ya unos futuros árboles que van para arriba y esta zona de arbustos. Eso ya no es así. Esa foto la tomé en el 2006. En el 2023 debe ser diferente, habría que contrastarla. Vamos a darle una revisión rápida a un modelo de sucesión ecológica de los sistemas lacustres en el Mirador. Podemos imaginarnos que al principio, cuando llegaron los primeros pobladores, las lagunas estaban madurando, ya eran como jóvenes, lagunas ya avanzadas, tenían mucha fauna, mucho cocodrilo, muchos guacamayos, muchos animales llegaban a abastecerse de agua. Se podría especular de que había mucha fauna porque había mucha agua. Entonces, esto fue cambiando. Cambia desde el punto de vista natural, ya con influencia humana va cambiando. Poco a poco el suelo, de aquí arriba, aún habiendo bosque, va llegando abajo y se van formando sedimentos. Esos animales que eran guacamayas, los datos arqueológicos tendrán que corroborar. Yo sé que ya se han hecho hallazgos de platos con guacamayas en el área, digo con el arte de las guacamayas. Bueno, el asunto es de que así va cambiando, pero ustedes notan aquí que la vegetación está aumentando. La vegetación empieza a invadir, aparece desde abajo y también arriba. Y luego con el modelo indica que poco a poco esas lagunas le sustituyó. Tintal. Le dicen tintal porque el que predomina es el palo de tinto. Y muchos bajos tienden a ser, van a ser dentro de unos par de cientos de años con mucha más vegetación. Incluso en algunos bajos yo ya he encontrado algunas caobas y he encontrado mucho se me olvidó el nombre del árbol ahorita, el del chicle. Ya aparecen ahí. Chiquitos, casi no avanzan, pero hay. Esa es una fotografía del doctor Hansen del Cibal en el año 2000 de Carmelita. Ya no es así. Ese Cibal... muchas gracias. Disculpen, vamos a ponernos cerca. Una gran laguna. Cuando yo caminaba en todo eso, andarle en todo. Entonces, esto fue laguna, y cuando Richard tomó la foto, empezaba un árbol. Ahí hay un murmullo de arbolitos ahora. Esa es la dinámica cambiando, y alrededor está el bosque alto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo muy interesante es que cuando el FIDEP puso gente cerca de las grandes
propiedades que le dio a los ricos de Guatemala. Entonces hizo aldeas pequeñas. Las aldeas las ubicó cerca de una pequeña laguna, un pequeño cibal. Este era un cibal, es un cibal todavía. Y está en una aldea yendo a Carmelita. Y se puede estudiar muy bien la dinámica de la vegetación en un cibal. Después de esto aparece mucho guarumo. En el mismo lugar tengo fotos, no las pongo todas, tenemos que abreviar el tiempo. Entonces, ese es un bajo actual. Esa foto está muy contrastada porque se tomó en verano, ya, 8 días antes que lloviera. Yo todavía estaba cuando llovió, cuando regresó, ya no estaba con ese color, estaba verde. Entonces, eso era una gran laguna, es un bajo. Árboles chaparrales ahora, pero eso no existían ahí antes. Estaban en las orillas, las especies, pero es la dinámica, es la sucesión ecológica en lagunas. Ahí hay una calzada. La calzada es lo verde. ¿Y por qué verde la calzada? Sí, porque cuando fue abandonada, eso estaba levantada y tenía no tenía la gran capa de arcilla, de arcilla que tienen los bajos. Entonces los bajos, mire cómo contrasta con el bosque alto de la antigua calzada. Se da proceso de sucesión ecológica en la antigua calzada y proceso de sucesión ecológica en los bajos. Ese es un bajo maduro, ya con árboles. Lo más grande que llegan es a bajos. Y un montón de arbustos y de pequeños de hierba, porque eso está, su base, su suelo, es acumulación de muchos materiales y además se inunda en el invierno. La vegetación es diferente. Hay un dato que yo creo. Quiero hacer un resumen al doctor Hansen. Tendríamos que acumular. Por ejemplo, yo tengo fotos de algunos bajos cuando están haciendo una letrina, cuando están haciendo algo, pero no es tan sistemático. Habría que hacer una línea en la laguna y muestrearla. Yo digo en el bajo de que hay gracias. ¿Funciona este? ¿Este no funciona? ¿Sí? Ah. Este sí funciona. Entonces, ahí hicimos la prueba para en este hoyo que él supone, yo no lo puedo aseverar, yo he visto muchos de esos hoyos, él me dice de que los hacen estos, cuando el agua se retira de los bajos, se meten hasta abajo. Metimos ese palito que medía unos 70 metros y se introdujo casi 1.5 metros, que por lo menos nos dice que hay 1.5 de suelo, lo cual no hay en el bosque alto. En el bosque alto no pasa de 50 centímetros. Creo que les voy a enseñar una foto de un ramonal del mirador. Hay un mensaje que verdaderamente, a mí me dieron 45 minutos, pero me voy a apurar más. En el Popol Vuh habla mucho de que no está bien nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo. Lo que pasa es que en los textos estos de los pueblos originarios, el mar lo traducen mar lagos. En el Memorial de Sololá, cuando se refieren al lago Atitlán, en una disputa que tuvieron los sutujiles con los cachiqueles, le dicen nuestro mar. Aquí el tema es móvil, silencioso.
observar distintas fases de comunidades. Miren, esta es una comunidad, un lechugal, crea condiciones para que después entre esta que se llama el cibal, y poco a poco se va estrechando el espejo de agua. Es un punto arqueológico muy importante, de muchas cosas, pero desde el punto de vista de ese trabajo, dice ahí que los gemelos bajan al Libramundo nadando. ¿Y dónde iban nadando? En algún cibal, en la laguna. Esto es una especie mitológica. Bueno, los mayas creían que el ser humano, el hombre lo habían hecho los dioses de Papito y de Cibal, a la mujer. Y ahí se repite lo mismo, la visión es por lo importante que eran los cibales. Vamos a simular este trabajo, esta simulación la hicimos con varios modelos del trabajo conjunto con el doctor Richard Hansen y su equipo. Fue publicado en la Universidad del Valle en el 2008 y luego en 2010. Y yo creo que ya es tiempo de hacer un artículo entre todos nosotros. Esos diagramas en el libro se han sustituido por algo más bonito, más artístico, pero decidí usar estas para esta presentación, dado a la explicación que hay abajo que me hace ahorrar un poco. Si pensáramos hace 10,000 años, entonces había bosque alto y habían lagunas. Y ya empezaba probablemente a caer sedimento producto de la materia orgánica y suelo que de aquí se iba para allá. En el preclásico temprano de 1000 años al año, digamos, 300, entonces gradualmente fueron deforestando y en la parte alta fueron construyendo estructuras de pequeñas a grandes, hasta llegar a estructuras, me voy a saltar un poco, pero lo que quiero, el propósito de esa secuencia es que vean la correlación. En la medida que se deteriora el bosque, se facilita el arrastre. En la medida que hay construcciones, hay arrastre de sedimentos, hay arrastre de materiales humanos, que ellos defecaban probablemente en el área silvestre, y eso, aunque se quedaba ahí escondidito, el agua siempre se lo lleva a las lagunas, a las partes más bajas, y el nutriente. El nutriente nutre a la laguna y la hace cambiar vegetación. En el año 300 antes de Cristo, ya en el preclásico tardío, hay ya el cambio cultural expresa grandes construcciones que obviamente tuvieron impacto en la parte baja, que son las lagunas. Y poco a poco estas se fueron cerrando y no era disponible el agua. Imagínense cuánta gente había ahí y qué impacto tenía la lluvia, arrastraba hacia la parte más baja. Entonces iban transformándose las lagunas. En el preclásico tardío, entonces, en el año 150 o 250 después de Cristo, eso es abandonado. Y al ser abandonado, la vegetación invade. Invade acá al grado de que muchas de esas estructuras, 2000 años después o 1900 años después, cuando llegan los arqueólogos a estudiarlas, los encuentran cubiertos con vegetación. Y las lagunas continúan con su proceso. Iban en aviada. Entonces ya no fue de que las lagunas, ahora regresemos porque el bosque no. Las lagunas ya estaban sedimentadas, llenas de vegetación y se transformaron en pantanos.
Entonces, después del año 150, se llenaron de vegetación, fueron totalmente cubiertas y descubren, les quitan la vegetación, las descubren totalmente, digamos, las desnudan y después la vegetación vuelve otra vez a invadir por los mismos procesos de sucesión ecológica. Hay algunas evidencias. El proyecto ha identificado con la opinión del doctor Craig Argyll, que ese es un cormorán. Si es cormorán, es una evidencia muy importante de que habían lagunas. Porque florísticamente, ecológicamente, uno conduce a que hubo lagunas. Pero hay que buscar otras evidencias. Tiene que casar con otras evidencias. En Tikal es igual, hay muchas evidencias de sistemas acuáticos que no voy a ampliar. Ya que estamos terminando, actualmente hay muchas muestras de esos procesos que ocurrieron antes, actualmente ocurren y uno los aplica solo ahora. No, hay que aplicarlos siempre. Esa es la laguna Chichoj, es un pueblo poconchí. Aquí está San Cristóbal, aquí había todavía hay la fábrica de calzado Cobán, entonces llegaba mucho material. Todo esto era laguna, miren. Todo eso, ¿eh? Y esto aquí en las islitas, las partes altas. Es la laguna, constantemente se llena de vegetación. Imagínense eso hace 2300 años en las distintas lagunas del Mirador. En conclusión, hay dinámica natural por sí misma, por la naturaleza. Pero cuando hay sociedad, hay que buscar qué pasó con la sociedad. Entonces eso ayuda a afirmar que las lagunas proveyeron el agua y otros recursos naturales por siglos, con la fuerte y larga intervención humana, deforestación, cultivos. Uno puede estimar cuántas libras de maíz, no lo presento acá, consumían. Si asumimos que una media libra por persona, yo creo que más, una libra de maíz por persona, la multiplicamos por 100,000 diarios, entonces podemos saber cuántas libras de maíz se consumían en el día y luego al año, y entonces podemos estimar qué área necesitaban para cultivarla. Yo arribé a la conclusión de que casi todo el área del bosque alto del Mirador, eso estuvo deforestado para poder comer, cultivado. Entonces, perdón, todavía, ya. En conclusión. Las conclusiones.